Dicen que las ciudades tienen memoria, que el concreto, los túneles del metro y las carreteras que cortan el desierto guardan fragmentos quienes nunca llegaron a su destino. A veces, esa memoria se manifiesta como un frío repentino, un paso que no es el tuyo o una sombra que no debería estar ahí. En este rincón no buscamos monstruos de fantasía, buscamos las grietas en nuestra realidad cotidiana, donde lo inexplicable se cuela sin pedir permiso. Yo soy Dan y esto es Susurros del Misterio. Apaga la luz, ponte cómodo, sobre todo, no mires atrás. Eran pasadas la 1:30 de la noche en la línea azul. El último tramo entre Pino Suárez y Zócalo es corto, pero se siente eterno cuando el tren se detiene a mitad del túnel sin explicación. El vagón en el que yo iba apenas tenía 4 personas. Una persona dormida, una pareja en el extremo opuesto y una mujer sentada justo frente a mí. No había nada sobrenatural en ella a primera vista, solo se veía desgastada. Tenía una mirada fija, de esas que atraviesan las cosas, y sostenía una bolsa de mandado vieja, de la que salía un olor rancio, como a carne que lleva demasiado tiempo fuera del refrigerador. De repente, el tren dio un freno en seco, las luces parpadearon, se apagaron y solo quedó encendida la luz tenue de emergencia. Ese silencio del metro es lo que realmente te eriza la piel. Escuchas el goteo del agua, de las filtraciones y el crujido del metal enfriándose. Fue entonces cuando la mujer empezó a hablar. No gritaba, hablaba bajito, como si rezara una letanía. Ya vienen por la cuota, decía, sin mirarme. Siempre vienen cuando el tren se cansa. Me puse tenso, intenté ignorarla, mirando por la ventana hacia el túnel negro. En la Ciudad de México, los túneles del metro no están vacíos. Hay pasadizos, bodegas abandonadas y recovecos donde vive gente que nunca sube a la superficie. De pronto, escuché un golpe metálico fuera del vagón, luego otro, tac, tac, tac. No era un monstruo, eran pasos humanos sobre el balasto de la piedra de las vías. Acerqué la cara al vidrio y lo vi, por el pasillo estrecho que queda entre el tren y la pared del túnel. Venía caminando alguien. Llevaba una linterna sorda, de esas que apenas alumbran un punto. La luz pasó rápidamente por nuestro vagón. Lo que me revolvió el estómago fue ver a esa persona que no iba sola. 3 o 4 sombras lo seguían en el silencio, moviéndose con una agilidad que no parecía normal para alguien que camina en la oscuridad total. No los veas a los ojos, susurró la mujer de la bolsa y por primera vez me miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no por algo mágico, sino por una falta de sueño o alguna sustancia. Si te ven, piensa que traes algo que les pertenece. Escuchamos cómo intentaban forzar la puerta de la intercomunicación entre vagones. El sonido del metal siendo golpeado por una barreta es algo que nunca olvidas. La pareja del otro lado del vagón se levantó, aterrada. La persona despertó de golpe, confundido. No eran fantasmas, eran los topos. Gente desplazada o delincuentes que conocen los túneles mejor que los ingenieros y que aprovechan los fallos eléctricos para asaltar los vagones varados. Pero había algo más. El tipo de la linterna se detuvo frente a mi ventana. Se pegó al vidrio. No tenía una cara de monstruo, tenía una cara humana, pero completamente vacía de empatía, con una cicatriz que cruzaba las mejillas y los dientes amarillentos. Me sonrió y golpeó el vidrio con un anillo de metal pesado. Un golpe seco que dejó una grieta en forma de telaraña. En ese momento, la mujer de la bolsa se levantó, abrió su bolsa y sacó algo envuelto en papel periódico, empapado
de algo oscuro. Lo pegó al vidrio. El hombre de afuera cambió su expresión de burla por una de asco o miedo. No lo sé, y se alejó rápidamente hacia la oscuridad del túnel, seguido por los otros. El motor del tren volvió a zumbar, las luces blancas regresaron y el convoy arrancó con un tirón que nos hizo caer a los asientos. Llegamos al Zócalo en menos de un minuto. Cuando las puertas se abrieron, la mujer salió caminando rápido, fundiéndose con la poca gente que quedaba en el andén. Me quedé sentado un momento con las piernas temblando. Miré hacia el piso del vagón y vi que la bolsa de la mujer se le había caído un pequeño trozo de lo que la envolvía. Era una falange humana, vieja y seca, con un hilo de cáñamo amarrado. Bajé del tren y le dije al vigilante que había gente en las vías. El policía solo me miró con cansancio, soltó un suspiro y dijo: otra vez esos locos. No se preocupe, joven, ya les avisamos a los de mantenimiento. Mejor ya vayas a su casa. Aquí abajo pasan cosas que es mejor no entender. Esa noche entendí que el verdadero terror del metro no son las leyendas de aparecidos, sino la gente que ha decidido vivir en la oscuridad bajo nuestras leyes, esperando a que el tren se detenga para recordarnos que ellos también están ahí. Hola, me gustaría contarte esa historia, ya que eso apenas me ocurrió. Tiene semanas que yo salí de vacaciones, donde las carreteras de México tienen una mística muy particular, especialmente de noche. No es solo miedo a la inseguridad, es esa sensación de que el asfalto, cuando se estira por kilómetros de oscuridad, se convierte en un lugar donde las reglas del mundo civilizado dejan de aplicar. Esa historia me pasó hace un par de años, bajando de Valle de Bravo hacia la Ciudad de México, por la carretera vieja. Eran cerca de las 2:30 de la mañana. Había un accidente en la autopista principal, así que el GPS me mandó por una ruta alterna, de esas que cruzan los pueblos que parecen dormidos desde hace un siglo. La niebla en esa zona no es como la de las películas, es una pared blanca, espesa, que se traga la luz de tus faros y te obliga a ir a 20 kilómetros por hora. El radio empezó a fallar, no era estática de fantasma, era un zumbido digital de cuando pierde la señal entre los cerros. Apagué la música, el único sonido era el motor de mi auto y el crujido de las llantas sobre el pavimento maltratado. Fue entonces cuando lo vi por el retrovisor. Un solo faro, una motocicleta, pensé. El faro estaba lejos, pero se acercaba rápido, demasiado rápido para las curvas cerradas de esa zona. Me hice a la derecha para dejarlo pasar, pero no lo hizo. Se quedó exactamente a unos 5 metros de mi defensa trasera. Me empezó a dar ansiedad. Prendí mis intermitentes para indicarle que me rebasara, pero el vehículo, ahora que veía, no era una moto, sino un coche viejo con un faro fundido. Se mantenía pegada a mí. Yo frenaba, él frenaba. Si yo aceleraba, él también. ¿Algún borracho o alguien queriéndome asaltar? Pensé, sintiendo ese frío amargo en la nuca. Llegamos a un tramo recto, donde la niebla se disipó un poco. Aceleré a fondo, tratando de perderlo. Mi coche es moderno, pues debería haberlo dejado atrás fácilmente. Pero ese faro amarillento, ahí seguía, vibrando por el movimiento, como un ojo furioso que no me quitaba la vista de encima. Después de unos 10 minutos de persecución silenciosa, vi una gasolinera vieja a lo lejos. No tenía luces prendidas, solo un par de lámparas de vapor de sodio que bañaban el lugar de un color naranja enfermizo. Decidí meterme ahí. Pensé que si había gente, el otro tipo se seguiría. Pensé que si había gente, el otro tipo se seguiría de largo. Entré derrapando un poco en la grava. Me estacioné frente a las bombas apagadas. Miré por el retrovisor, esperando ver el coche pasar de largo por la carretera. El coche, de igual manera, entró a la gasolinera y se estacionó a unos 20 metros de mí. En las sombras se quedó con el motor encendido. Era un Tsuru viejo, color crema, abollado y cubierto de lodo seco. Los vidrios estaban tan polarizados o sucios que no se veía quién iba ahí adentro. Pasaron 2 minutos. El silencio era tan pesado que podía oír mi propia respiración agitada.
De repente, la puerta del conductor del Suru se abrió. No salió un monstruo ni un espectro. Salió un hombre flaco con una chamarra de mezclilla sucia y una gorra tapándole media cara. Caminó hacia mi coche con las manos en los bolsillos. No corría. Caminaba con una calma que me dio más miedo que si hubiera venido gritando. Yo tenía los seguros puestos y el motor encendido. Estaba listo para arrancar, pero algo me congeló. El hombre se detuvo unos 3 metros de mi ventana y sin decir nada, sacó una mano del bolsillo y señaló hacia mi llanta trasera derecha. Luego hizo un gesto con la cabeza, como invitándome a bajar, y se dio media vuelta para caminar de regreso a su coche. En ese momento, mi instinto de supervivencia gritó: ¡vete! Metí primera y salí de la gasolinera quemando llanta. No me detuve hasta que llegué a la caseta de cobro de la autopista, donde había luz y policías. Me bajé del coche temblando para revisar la llanta que el hombre había señalado. Esperaba encontrar un clavo o que estuviera ponchada. La llanta estaba perfecta, pero lo que encontré me hizo vomitar ahí mismo, junto a la caseta. En el guardafanjos, justo arriba de la llanta, había marcas de manos pequeñas, como de un niño, marcadas en el lodo y grasa del coche. Pero no eran marcas viejas, estaban frescas, y lo peor, entré en la fascia del chasis. Había atorado un pedazo de tela roja, un jirón de una playera o una bufanda que goteaba un líquido oscuro y espeso que no era aceite. Me di cuenta que el hombre del sur no quería asaltarme. Me venía siguiendo porque algo o alguien se había atorado bajo mi coche o se había colgado de él en alguno de los pelos oscuros por los que pasé, y yo la había arrastrado por kilómetros sin darme cuenta. Nunca supe si era una persona o algo más, pero el hombre del sur no me estaba cazando. Estaba tratando de advertirme que no venía solo.